Bien, estamos al aire. Ya estamos, Julio. Perfecto. Hola, amigas y amigos del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Les saluda Julio Méndez, miembro del equipo de voluntariado ProMuseo SPS. El día de hoy, pues, estoy muy contento de presentar a ustedes este panel de conferencistas que nos hablarán sobre la tradición colonial en Honduras, un análisis arquitectónico y antropológico, ¿no? En este espacio, pues la intención primordial es discutir y hablar sobre el patrimonio material e inmaterial de la época colonial en Honduras, ¿no? Desde las perspectivas de la antropología, la geografía y la arqueología histórica, ¿no? Les recuerdo, bueno, a todas y todos que nos están viendo desde el Facebook y desde el Zoom, que pueden hacer sus preguntas, ya sea en el chat, ¿no? Y también lo pueden hacer a través de los comentarios del Facebook. Bien, ahora pues voy a presentar a los conferencistas que nos acompañan en esta tarde. Quiero saludar al doctor Elías Rodríguez Vázquez, que nos está acompañando desde Querétaro. Un saludo, doctor. El doctor Elías es licenciado y maestro en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Es además doctor en geografía por la UNAM y doctor en historia y etnohistoria por la ENA. Se ha dedicado como profesor de la ENA durante 20 años y además ha sido trabajador administrativo de la unidad de posgrados en la UNAM. Actualmente reside y trabaja en la empresa Osus Consultores de la ciudad de Querétaro, y dentro de sus publicaciones destacan pues, el trabajo más reciente, Grafitis no hispanos en Teapulco, Hidalgo, el siglo XVI, marcas masónicas y grafitis no hispanos, perdón, de Tula y Zempoala en el siglo XVI, geografía arqueológica del volcán Tacaná y geografía arqueológica de México. Un saludo, doctor Elías, un gusto tenerlo por acá. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo desde Santa María Magdalena, Querétaro. También nos acompaña el maestro Catarino Escobar Macías, de Chiapas, si no estoy mal, ¿verdad, maestro? Sí, soy originario de Chiapas. Es correcto. El maestro Catarino Escobar Macías es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa y también es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la misma universidad. Es miembro de organismos dedicados a la difusión de la historia, como Asociación Otras Memorias de Argentina e Historia a Debate de España, así como de la Crónica de Sinaloa y el Colegio de Historiadores de Sinaloa. Sus líneas de investigación son la historia social, la literatura latinoamericana y la arqueología histórica, y actualmente se desempeña como profesor de historia en la Escuela Secundaria General número 8 de Culiacán, Sinaloa. Un saludo, maestro Catarino, y también le agradecemos estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Julio. Gracias, maestro Elías, Oscar, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Un saludo para todos. Saludos. Y pues también quiero saludar a licenciado arqueólogo y amigo Oscar Nil Cruz. Él nos está acompañando desde Honduras, desde Tegucigalpa, ¿sí? Él es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Ha participado en proyectos de investigación arqueológica en Oaxaca con el INA, en Chiapas con el Centro de Estudios Mayas, también en la Dirección de Salvamento Arqueológico del INA. Se desempeña actualmente como jefe de la unidad de arqueología en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia desde 1998 pues, hasta la actualidad, y es miembro correspondiente del Instituto Alemán de Arqueología desde 2016. Ha dirigido proyectos de investigación arqueológica prehispánica y arqueología histórica en varios sitios de Honduras, gestión del patrimonio cultural, así como el proyecto Ciudad Jaguar, patrocinado por la National Geographic. Ha participado con ponencias en varios coloquios, seminarios y congresos en arqueología, y ha publicado libros y artículos en diversas revistas de investigación científica de arqueología en Centroamérica, Estados Unidos, México y Alemania. Un saludo cordial, Oscar. Gracias por la invitación y bueno, esperemos que esta tarde sea realmente deliciosa en el sentido académico para poder aprender de nuestros colegas y de las preguntas que podamos compartir. Gracias. En efecto, Oscar. Y bueno, pues cedo la palabra en este momento al doctor Elías Rodríguez, quien va a iniciar
con una presentación sobre la geografía histórica de Honduras. Voy también a compartir pantalla para mostrar su presentación. Le pido a los demás digamos, conferencistas pues puedan mantener apagado su micrófono mientras el doctor Elías nos imparte pues esta presentación. Con usted la palabra, doctor. Sí, muy buenas tardes, compañeros, público en general del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Estoy muy contento de participar aquí de esta ponencia titulada Tradición colonial en Honduras, análisis arquitectónico y antropológico. ¿Podemos continuar, por favor? La charla de este tema que voy a presentar es sobre la geografía histórica de lo que es la región centroamericana, específicamente de Honduras. Siempre hablar de la cultura centroamericana, pues hay que hablar a partir del espacio y el tiempo. La ubicación geográfica es muy importante, por lo cual tenemos esa relación entre geografía e historia de este territorio hondureño. Vemos este mapa que lo tomamos de la edición de Jorge Luján Muñoz, en un excelente libro que se llama Relaciones Geográficas e Históricas del siglo XVIII del Reino de Guatemala. Tomo 1, Relaciones Geográficas e Históricas de la década de 1740. Es un libro editado por la Universidad del Valle de Guatemala. Ahí viene de manera general todos los aspectos geográficos históricos de lo que es la Centroamérica del siglo XVIII, y podemos ver en este mapa, en la portada, cómo presentan, la misma Chiapas, el Soconusco, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, que lo vemos allí, lo estoy señalando aquí, vemos su territorialidad, ¿no? ¿Podemos continuar, por favor? Aquí, ¿no? Bueno, este es otro mapa de lo que es la audiencia de Guatemala por Samson de Abbeville, que es un geógrafo del reino, del reino, ¿no? Cuando sabemos de antemano que este territorio centroamericano durante el siglo XVI se le conocía como la Capitanía General de Guatemala, la Audiencia de Guatemala, o también se le denominaba como el Reino de Guatemala, así se lo conoció a través de todo el siglo XVI, ¿no? Y vemos sus dimensiones geográficas. Repito, ha cambiado mucho, pues la geografía histórica sirve mucho para ir viendo la evolución y la dinámica de los diversos pueblos que componen un territorio, ¿no? Porque sabemos bien que pues a través del tiempo va cambiando las cuestiones políticas, y los diversos gobiernos políticos pues van transformando el territorio, ¿no? Aquí vemos el territorio de Chiapas, Soconusco, la misma Guatemala, pero vemos la parte del Pacífico, ¿no? Guatemalteco, aquí, ¿no? Nicaragua, el lago de Nicaragua, y Costa Rica, que era hasta donde llegaba lo que es la audiencia de Guatemala, y Honduras, que es del tema del que estamos hablando hoy, en este momento, ¿no? Honduras, vemos las ciudades de Comayagua, que es una ciudad muy importante dentro de la época de la colonia por su asentamiento, y vemos Comayagua, Valladolid, gracias a Dios, San Pedro Sula, que es en donde estamos ahorita participando, y bueno, San Pedro Sula como una ciudad muy importante dentro del territorio hondureño, y sus componentes hídricos, es decir, fluviales, los ríos, ¿no? Que sabemos bien que los ríos durante la época de la colonia era muy importante para poder, pues, tener contacto, pues, porque pues existían los caminos reales, ¿no? En lo que es Centroamérica, pero los ríos eran muy importantes. Vemos a Olancho, San Jorge de Olancho, el Cabo de Gracias a Dios. Es decir, este mapa de geografía histórica sirve mucho para ir viendo los pueblos del siglo XVI, XVII y XVIII,
y cómo se han ido transformando pues, a través del espacio y el tiempo. Las islas ya de la bahía, ¿no? Que allá aparecen en este mapa, y el Golfo de Honduras, ¿no? Que sabemos bien que durante la llegada de los europeos, pues toda esta parte del Golfo de Honduras, pues sirvió mucho para poder llegar, ¿no? A través de las naves, llegaban al Caribe, a Cuba, y luego entraban hacia el Golfo, ¿no? Para poder entrar hacia Chiapas, hacia Guatemala y hacia el mismo Honduras. ¿Podemos continuar, por favor? Ese es otro mapa, también, es decir, siempre la idea del territorio, pues vemos que en cada cartógrafo, cada dibujante, pues se va transformando, ¿no? Porque tienen muy diferente la idea del espacio, ¿no? Aquí vemos es un poco más reducido, y vemos el título del mapa: Yucatán, región y Honduras, Honduras, que es en letras latinas, ¿no? Yucatán, el regio es el reino, y Honduras. Y todo siempre está así en caracteres, digamos, latinos, ¿no? El mar es superum septentrionale, dice, y la Honduras. Que sabemos también que durante la llegada de los europeos, se le conocía a lo que es Honduras, también se le conocía como las Cigüeras. Decían, vamos hacia las Cigüeras, y se refería hacia lo que es el territorio hondureño, ¿no? Nicaragua, y vemos aquí Yucatán, y vemos aquí también la provincia aquí de Chiapas y el Soconusco, ¿no? ¿Podemos continuar, por favor? Por favor, los que tienen... La alcaldía mayor de Tegucigalpa, que es bastante importante de mencionarlo, porque pues vemos los diversos pueblos que componen hay una presentación ahora de mapa de la alcaldía mayor de Tegucigalpa, ¿no? El Valle de Zacualpa, los ríos, el río Guayapé, y pues el río Guasparán, el Golfo de Fonseca, es decir, los lugares donde podía acceder los barcos que llegaban, podían entrar por el Océano Pacífico, por el Golfo de Fonseca, o por el Caribe, ¿no? Llegando hacia las islas, ¿no? De la bahía, y vemos los diferentes pueblos de esos tiempos coloniales, como Mayagua, Lectorique, Lapaterique, como Ayahuela, Cedros, San Juan, San Francisco, Yuscarán, etcétera, ¿no? Aquí vemos el río Choluteca, que es muy importante, ¿no? También toda la arqueología que se habrá hecho aquí, que lo siguen haciendo los arqueólogos del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Ya nos los comentará el arqueólogo Oscar Neil después, cuando a él le toque exponer sobre todo las exploraciones arqueológicas que se han hecho en toda esta zona de Honduras, ¿no? Y bueno, también es importante mencionar el Pacífico, ¿no? Cómo es el Golfo, que en comparación con el Golfo de Honduras, pues era un Golfo de menores dimensiones, pero no por ello se le restaba importancia, ¿no? En la época de la colonia, ¿no? Bueno, ¿podemos continuar, por favor? Es decir, hablar siempre de un territorio, siempre es bueno ver el contexto, ¿no? Porque Honduras pues, está en el contexto de la América Central, ¿no? Entonces, siempre hay una relación entre otros territorios, en el caso de Honduras con Quetzaltenango, ¿no? Por formar parte de la Capitanía General de Guatemala. Lo menciono de manera así muy general para darle ese contexto geográfico, pues, e histórico, ¿no? Y vemos los pueblos que aparecen en este mapa del corregimiento de Quetzaltenango: San Cristóbal Cucho, San Rafael Pie de la Cuesta, Cabricán, Tejutla, San Miguel Iztahuacán, y los volcanes. Es decir, Centroamérica siempre pues, es un territorio bastante interesante, porque desde un punto de vista geográfico alberga muchos volcanes, una gran cantidad de volcanes, y de hecho volcanes activos, solamente en este corregimiento de Quetzaltenango vemos, por ejemplo, el volcán Santa María,
Es un volcán que durante el principio del siglo XX hizo erupción, ¿no? Y pues y afectó diversos pueblos, ¿no? Vemos otros volcanes, el Tajumulco, el volcán Tacaná, que forma parte es un volcán binacional entre Guatemala y México, o entre Guatemala y Chiapas, Guatemala, ¿no? Y los diversos ríos, ¿no? Entonces, esto es todo un contexto, ¿no? Para ver esas relaciones históricas, políticas, económicas entre los diversos pueblos de la América Central y en relación con Honduras. Continuamos, por favor. Vemos aquí la gobernación del Soconusco, que también el Soconusco es un territorio binacional entre México y Guatemala, entre Chiapas y Guatemala, ¿no? Pero aquí lo vemos, ¿no? También lo menciono como formando parte del contexto centroamericano, ¿no? Sí, también porque ya eso lo hablará el profesor Catarino Escobar, de toda la influencia de Honduras que hay hacia el Soconusco, ¿no? Ya en el siglo XXI, ¿no? Eso lo hablará, pero lo menciono, ¿no? Para que vean el contexto, ¿no? Y vean, ya tengan esa idea cuando él hable, bueno, ya ubican el mapa del Soconusco, ¿no? La frontera de México con Guatemala o con Centroamérica. Sí, continuamos, por favor. Vemos aquí, voy a mencionar así de manera general, ya me salgo ahorita de los mapas, voy a hablar así de manera general y rápido, también por la cuestión del tiempo, ya que nos dan 20 minutos para poder charlar. San Manuel Coloete, que a mí me ha llamado mucho la atención este extraordinario monumento colonial de Honduras, hermosísimo, San Manuel de Coloete, que está en el departamento del Empira, en Honduras, y pues es un edificio del 17. ¿Podemos continuar, por favor? Aquí lo vemos, es otra, la fachada de Coloete. Es interesante toda su arquitectura, sus columnas así, pues al parecer son como de tipo salomónico, ¿no? Aunque el salomónico, la arquitectura, las columnas salomónicas son más del 18, pero bueno, aquí hay cierta idea, ¿no? De las columnas salomónicas, o bueno, si habrá algún arquitecto que nos estará escuchando, pues nos puede corregir, ¿no? Porque también esa es la idea de esta plática de arquitectura. De arquitectura, nosotros somos arqueólogos, ¿no? Pero pues también la arqueología tiene que ver un poco con el estudio de la arquitectura, ¿no? De los monumentos. Y si hay arquitectos, pues también podemos entrar en una plática, en una charla, ¿no? Para tener esa idea, ¿no? De toda esta pastosidad de los monumentos que hay, ¿no? En este caso de San Manuel Coloete, vemos aquí su barda atrial y está bastante conservado, ¿no? Muy interesante este monumento colonial. ¿Podemos continuar, por favor? Y es otra parte, ¿no? Bueno, vemos aquí una persona que sirve como escala, ¿no? Del monumento dentro de la barda atrial, sus elementos así que van a componer el edificio, su tejado, en fin, ¿no? Vemos también la arquitectura del edificio con sus contrafuertes. Es decir, recordemos que, por ejemplo, hacia Centroamérica llegan las órdenes, y las órdenes que generalmente entran, sobre todo, por ejemplo, en la antigua, desde Chiapas, ¿no? Desde San Cristóbal de las Casas, o Ciudad Real, en Guatemala, ¿no? En la antigua Guatemala, y en Honduras entran mucho las órdenes religiosas de los dominicos. Y vemos también esa gran arquitectura, se le podríamos decir chaparra, ¿no? Es un término quizá peyorativo, pero bueno, yo creo que sí va adecuado porque es un término, se refiere a monumentos así bajos, pero gruesos, pero también que tiene que ver mucho con el área sísmica. Es decir, Centroamérica es una zona de una alta gran sismicidad, es decir, de muchos temblores, pues, y por tal, pues también es una arquitectura que se tiene que ajustar a las condiciones geográficas, a las cuestiones vulcanológicas
y sí geológicas del lugar, ¿no? Bueno, ¿podemos continuar, por favor? Hace como 7 meses yo presenté aquí con el licenciado Gilberto Iscoa, que le mando un saludo, se nos está viendo, del Museo de Historia, de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Presenté el libro de marcas masónicas y grafitis novohispanos del siglo XVI, en donde mencionaba de las flor de la vida, ¿no? O la flor de 5 pétalos que aparecen en algunos edificios coloniales en México, en la Nueva España del siglo XVI. Y bueno, aquí lo vemos. Aquí lo vemos, es una fotografía de Merari, es una fotografía de mi amiga Merari Guevara de San Pedro Sula, que ella la tomó y pues le envió un saludo, dándole su crédito correspondiente. Vemos aquí digamos, este sello, ¿no? Que muchas veces lo ponían los constructores, los alarifes que construían los edificios. Y pues muy interesante, ¿no? Porque también hay que conocer no solo es decir, los elementos arquitectónicos del edificio, los edificios coloniales de Honduras, sino también la iconografía. Y pues es lo que está de manera externa. Y ya pues con las excavaciones, ya está bien, con las excavaciones que nos hablará a futuro el arqueólogo Oscar Nell, pues ella nos dará mayores informaciones, ¿no? Aquí vemos otra vez, dentro del mismo edificio de Coloete, vemos esta flor, ¿no? Flor de la vida que aparece ahí adentro, ¿no? Muy interesante lo que se ha conservado y pues esperemos que se cuide mucho, ¿no? El edificio, porque sobre todo porque si podemos continuar, por ejemplo, adelante, por favor. Nurio, sí, vemos aquí un león, un león, un león, una escultura de un león dentro del mismo edificio de Coloete, y pues de los elementos arquitectónicos, escultóricos que se conservan, ¿no? Así muy medieval, ¿no? Muy medievalizante, ¿no? El león rampante que está ahí, ¿no? Y bueno, atrás la bandera de Honduras, ¿no? Y las vírgenes y todo el retablo, sí, continuamos, por favor. Y ya para finalizar, porque ya el tiempo ya los 20 minutos ya se están cerrando, ¿no? Vemos aquí el altar mayor de este edificio de San Manuel Coloete, bellísimo, con madera impresionante, ¿no? Pues, pero hago un llamado también a las autoridades y a toda la gente de este mismo pueblo, de las mismas autoridades de Honduras, ¿no? Del ámbito cultural, de que se proteja, que se tenga bastante cuidado, o que no vaya a ocurrir como ocurrió hace aproximadamente 3 semanas, a principios de este mes de marzo, que se incendió un edificio colonial del siglo XVI en Nurio, en la Sierra Purépecha de Michoacán. Se incendió completamente y se perdieron todos, porque era de madera. Y pues que sirva también como un semáforo rojo de cuidar, de tener mucho cuidado, incluso de rescatar y de todo, de fotografiar y de calcar y de registrar todo lo que tenga, lo que sea toda la iconografía de madera, ¿no? Porque pues Dios no lo quiera y que pudiera haber un incendio, pues es patrimonio, pues no renovable, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en defensa y pues no perder eso, ¿no? Y pues yo creo que aquí termina mi presentación. Estoy muy agradecido, les envío un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan. Y pues si vienen más preguntas, pues adelante, nos vemos. Y pues muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Elías, por su conferencia. Recuerden que pueden hacernos sus comentarios, preguntas a través del chat del Zoom y también a través de los comentarios del Facebook. Ahora cedo la palabra al maestro Catarino Escobar. Sí, muchas gracias, Julio. Gracias, doctor Elías. Vamos a compartir pantalla. Me dice si se ve. Ya, maestro. Ok, muchas gracias. Bien, pues vamos a hablar acerca del
lo que nos convoca a Honduras es un pueblo muy bello. Me ha tocado estar ahí, he estado en San Pedro, he estado en Tegucigalpa, Olancho, el Caribe en el norte. Tengo muy bonitos recuerdos de esa región. En esta ocasión vamos a hablar acerca de ese patrimonio cultural y los imaginarios que hay en torno a las construcciones de tipo colonial. Recordemos que después de la conquista, Honduras va a pasar a ser parte de la Capitanía General de Guatemala. Y recordemos que van a estar estas regiones que van a ser Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica van a ser, digamos, los antecedentes de los actuales países que hoy conocemos. Aunque claro, sabemos que el Soconusco ahora es parte de Chiapas, pero perteneció a Guatemala también, como lo comentó anteriormente el doctor. En el caso de, digamos, donde estaba sentado el poder, estaba dividido en dos, que era Gobernación de Comayagua y la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Estaba dividida por un río. Vamos a ver también que lo rodea las montañas. Luego de la conquista viene esta división de la región, el trabajo esclavo que construyó muchas edificaciones, iglesias, y ya se va a establecer lo que es el virreinato. Aquí tenemos un mapa en donde podemos ubicar la intendencia de Honduras. Vamos a ver que esta es una región que luego vamos a estar analizando, que comparte muchos elementos. No vamos a decir que Honduras está aislada, sino que comparte muchos elementos con el resto de la región centroamericana. La arquitectura colonial, vamos a proponer que se puede clasificar en una aportación civil, también está de tipo militar, y como ya había comentado el doctor, está también la religiosa. En San Manuel de Cologuete, pues tenemos esta joya de Honduras, pero no solamente es de Honduras, sino todo de Centroamérica y claro también de México. Vemos acá que es una construcción, sí, que está enclavada en una serranía, en la parte de atrás de la iglesia está, aquí podemos ver todos los cerros que están, vemos cómo es que se está restaurando en la actualidad. Bueno, ya tiene como hace un año que están ellos restaurando esta joya. Vemos ahí algunos elementos, además de los que ya ha presentado el doctor Elías. Vemos pues el campanario, todos estos elementos que trajeron los europeos. Y aquí tenemos este león que también está aquí en una de las paredes. Veamos la forma que tienen. Actualmente está cerrado por la pandemia, pero se puede hacer un recorrido de manera virtual. Vemos aquí, tenemos estas imágenes, 1, 2, 3, 4, 5 animales que están allí. Vean ustedes cómo tienen esta forma antropomorfa. ¿Sí? Son figuras antropomorfas. Vean que este ser tiene cola, tiene que ver también con ese sincretismo, ¿no?, que se establece entre lo cristiano, católico, y lo nativo, que es propio de Honduras. Este paisaje es muy importante. Ahora vamos a acercarnos a lo que es actualmente la capital. Ahí tenemos la parroquia de San Miguel Arcángel, que va a ser reconstruida después ya en el siglo XVIII. A un costado está Nuestra Señora de la Limpia Concepción, demolida en 1858, y al fondo la iglesia de San Francisco. ¿Sí? Vamos a ver también está otro grabado. Y actualmente así se ve. Esta es la Catedral de San Miguel. Es una construcción posterior, ¿no?, a la época colonial. Es una construcción posterior, pero sí tiene elementos que proceden de esta misma época. Aquí está en la plaza, vemos la orientación, está con la entrada hacia el poniente. Aquí tenemos otra imagen. Esta construcción data de 1763. Recordemos que estas construcciones no se construyeron en un solo año, sino que tardaron incluso décadas. Y más hacia la parte sur está Santa María de los Dolores, que se construyó entre 1732 y el 17 de marzo de 1815. Hay una parte donde dice que esta construcción fue terminada gracias
a la ayuda de Pardo. Recordemos que en Honduras hubo una presencia importante de gente traída de África y que ya a finales del siglo XVIII también se incorporan los hermanos garífunas. También hay que hacer una distinción entre Tegucigalpa, era, digamos, una población donde había mucha gente de Europa, y la parte sur, en Comayagua, va a ser predominantemente gente nativa y negros. Aquí vemos cómo está la plaza, está la iglesia, aquí está el mercado, ¿no? Aquí me tocó comer aquí cuando estuve allá. Vemos algunos elementos propios de la iglesia. Aquí tenemos los elementos que vamos a tener muy presentes en este momento durante la Semana Santa. Están los clavos, el corazón de Jesús y otros elementos. Recordemos que toda esta construcción tiene que ver con el imaginario cristiano que impusieron los europeos. Vemos aquí el elemento, está el sol. Esta construcción es de tipo barroca y fue construida inmensamente por mano nativa. Aquí vemos la entrada. Aquí podemos observar esta letra que les había comentado anteriormente. Esta ya nos vamos más hacia el sur, hacia la iglesia de Comayagüela. Y aquí está la catedral también de tipo colonial. Está el reloj moro. Hay una versión ahí de que es como una especie de leyenda, ¿no? En donde se dice que este reloj lo trajeron los moros, pero pues tiene números arábigos. Vemos aquí estas almohadillas, aunque está más presente en la iglesia de San Miguel Arcángel, perdón. Aquí también vemos cómo están muchos hermanos ahí entrando, saliendo a la construcción. Vemos las imágenes, los bustos que están en la iglesia. Luego pasamos a la iglesia de la Merced. Vemos cómo está construida, vemos la entrada, ¿sí? La cornisa, y aquí está una imagen de la Inmaculada Concepción. Cabe decir que este templo estaba bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, pero como los mercedarios, que son la orden que estuvieron en Honduras, al igual que los franciscanos, pues decía la gente, vamos a la Merced, y así quedó como el templo de la Merced. Pero esta imagen quedó ahí grabada. Aquí tenemos la iglesia de la Merced de 1550, vemos los detalles, ¿sí? Aquí se ve esta imagen, también se ven como especie de frutas, y ven aquí las tejas, cómo están las tejas. Aquí vemos, porque hay un elemento, está este animal y está esta fruta, porque representa a la vez de la Trinidad, también representa que la iglesia es una, ¿sí? La iglesia es una, santa, católica. Es un simbolismo, ¿no? Es un simbolismo. Y aquí tenemos el retablo en el altar, y es una transición del barroco al neoclásico, es una transición. Aquí tenemos también frente al templo, tenemos la picota. Hay una leyenda que cuenta que cuando el rey de España supo que se habían gastado, me parece, 2 millones de pesos, salió del Escorial y dijo, no, pues con esa cantidad de dinero fácilmente puedo observar desde aquí esa columna. Y si se dan cuenta de aquí del templo, si uno se va así, llega uno otra vez a la catedral. Bien, aquí tenemos una imagen antigua también de donde está la iglesia de la Merced y la picota. Y ya más adelante vamos a ver el templo de San Francisco. Este se construyó entre 1574, perdón, y se terminó de construir hacia 1620. Aquí vemos estas tres partes, igual que está en la mayoría de las iglesias. 1, 2, 3, que representa al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si se dan cuenta con las construcciones anteriores, esta es más sobria, es decir, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque los franciscanos, primero estuvieron los antoninos, ¿no? Pero los franciscanos ya establecieron que las construcciones deberían ser sencillas, simples, porque ellos tienen el voto de la humildad. Aquí tenemos una imagen de la parte, de una de las partes de la iglesia, parte lateral, y aquí está la iglesia, perdón, está la campana. Vamos a ver la campana. Si se dan cuenta, aquí anteriormente, en esta parte se observa San Francisco, perdón, este es San Antonio y este es San Francisco. Aquí está San Antonio de Padua y San Francisco, que son los santos patronos. Y aquí está la campana antoniana. Esta se elaboró en 1460 en Alcalá de Henares.
Y también está una leyenda que afirma que se trajo a Honduras antes de la conquista, pero eso es un poco difícil de comprobar, ya que los primeros contactos fueron hasta 1500, 1502. Aquí está esta imagen de la campana y está el león rampante, que también podemos ver algo en San Manuel de Coloete. Aquí está otra imagen de la iglesia. Sí, aquí en la iglesia está una cruz que también existe la versión de que el Padre, cada Viernes Santo había una sombra que se ponía encima de la cruz y que salía de aquí del río Chiquito y que se ponía encima de la cruz los Viernes Santos. Pues hubo un sacerdote, el fray Esteban Lardelete, que él exorcizó la cruz en un Viernes Santo. También en este templo está la imagen del Nazareno que sale, lo sacan en Via Crucis. Quiero detenerme ahí un poquito porque los Via Crucis no solamente se dan en Honduras, sino se da también fuertemente en Guatemala y en menor cantidad en Chiapas. Ahora, este templo de Inmaculada Concepción de Danlí de 1817 fue construida entre 1665 y 1672. Y tiene como un vestigio importante un retablo de las ánimas, que data del siglo XVIII, y hay una leyenda en torno a, en este templo. Se afirma que un señor hizo pacto con el diablo y su hijo fue a confesarse, duró horas ahí confesándose, y al final le dijo al sacerdote que realmente él estaba muerto. Sí, es una leyenda, es decir, no solamente está lo santo, lo sacro, sino que también está lo profano. Y aquí tenemos un mapa sobre los Cristos negros. A ver. Si se dan cuenta, en círculo rojo están las localidades y en las ruinas, aquí está la ruina de Copán, pero también está en un triangulito los Cristos negros. En el norte tenemos Esquipulas del norte. En esta parte oriental de Honduras está una región que anteriormente era la región Chortí, Maya Chortí. Esta parte tiene una fuerte peregrinación al santuario de Esquipulas. Se buscó que en Honduras se venerara ahí en la localidad los Cristos negros, pero la gente sigue yendo a esta región de Esquipulas, en donde está una imagen de un Cristo negro que fue tallado por Quirio Cataño a finales del siglo XVI y que se venera y se le atribuye muchos milagros. Por ejemplo, hay una narración que cuenta que hacia 1658 una mujer se escapó ella de ser esclavizada, entonces le pidió ayuda al Cristo de Esquipulas y la salvó. Y hay muchas leyendas en torno a los Cristos negros, pero no solamente hay en Honduras Cristos negros, sino también hay vírgenes negras. Ahora, hay una región que es el Soconusco, Guatemala, Honduras, incluso Nicaragua y El Salvador, que se venera no solamente a los Cristos negros, sino a las vírgenes negras. Por ejemplo, aquí en Mazatán, Chiapas, tenemos una virgen que es morena, que su cabello es hirsuto, se le dice también que tiene el cabello colocho, y que representa a las mujeres de la región. Bien, a ver, voy a avanzar un poquito, ahorita que me dé oportunidad. Bien, entonces, a ver, aquí tuve un problemita aquí con la presentación, pero vamos a continuar en breve. Bien, entonces toda esta región va a tener fuerte presencia de los... A ver, dejé de compartir pantalla porque tuve un problemita para el momento de proyectar la imagen. Pero ahí estamos otra vez. A ver, permítame. Toda esta región va a ser muy importante porque se va a venerar a los Cristos negros, como ya les había comentado. Bien, ahí tuve un problemita con la presentación. Me permite nada más unos segundos, por favor. Bien, a ver. Sí me están escuchando. Maestro Julio, ¿me está escuchando? Ah, ok, gracias. Creo que el problema es con la diapositiva en parte. Sí, ¿verdad? Sí, es un problema con la diapositiva. Si quiere adelante a la siguiente diapositiva. Ok,
Ah, muy bien, sí, sí. A ver, vuelvo a compartir pantalla. Y en esta partecita de la exposición de las vírgenes negras y de los cristos negros, me voy a ir ya en la parte final les quiero mostrar una imagen en este contexto también de la Semana Santa. Bien, fíjense bien cómo es que en toda nuestra región mesoamericana existe esta peregrinación, esto de Via Crucis, ¿no? Existen los Via Crucis. También en lo que es la región de Mazatán, en el sureste de México, en el sureste de Chiapas, existe también la veneración a los Cristos negros. Y en particular hay peregrinaciones. En los 60, en los 70, en Chiapas se hacían romerías. La gente una noche antes de emigrar o de hacer la peregrinación a Esquipulas en Guatemala, velaba las comidas que iban a llevar, el agua, los panes, chocolate, el chicharrón que iban a llevar, y se iban en peregrinación, cruzaban prácticamente todo Guatemala, llegaban a la capital y bajaban hasta Esquipulas. Sí, aquí vemos una imagen, aquí puse una imagen de mis hermanas, aquí estoy yo, aquí en la parte de atrás está el Cristo Negro de Esquipulas, aquí tenemos una imagen de la señora María Cruz de la Cruz Méndez, está en Esquipulas en los 60, en medio, aquí está el maestro Teodulo Au Juan y su hermana Sandra. Aquí en Mazatán actualmente hay una narración en donde se afirma que se apareció la Virgen Margarita Concepción, pero donde se apareció, que es en la playa, no existe un templo dedicado a ella, pero sí existe un templo dedicado al Señor de las Tres Caídas. Y vamos a ver que también en Mazatán, Chiapas, existe un templo de Esquipulas en una comunidad muy pequeña que se llama El Aguacate. Aquí está el Cristo Negro, ¿sí? Entonces tenemos veneración de Cristos negros y de vírgenes negras, porque vemos la imagen, pues, de la Virgen. Es una Virgen morena, ¿sí? Una Virgen, podríamos decir, negra, mulata. Y también está la adoración al Cristo Negro, aunque aquí está tallado, ¿no? Y en la parte inferior vemos la Virgen Margarita Concepción. Y pues también existe una devoción últimamente que tiene que ver con la Virgen de Suyapa, que es la patrona, la santa patrona de Honduras, también la tenemos en Tapachula, en Chiapas. Y yo menciono que hay santos peregrinos, pero no nada más son 3 santos peregrinos, como el hermano Pedro de Betancur, la Virgen de Guadalupe y el Cristo Esquipula, sino que también hay unos santos peregrinos regionales, como la Virgen de Suyapa, la Virgen Margarita Concepción y el Señor de las Tres Caídas. Bueno, también la parte de las leyendas. Aquí, este es un fragmento que puso el Papa Gregorio, en donde él decía que había que quitar, no destruir los templos, sino quitar a los ídolos para que se adorara bien al verdadero Dios. De este modo, cito, el pueblo, comprobando que se respeta a esos templos, depositará más fácilmente el error de su corazón y al conocer y adorar al Dios verdadero, se reunirá con mayor familiaridad en los lugares donde tenía costumbre de ir. Hay estudios donde afirman que en esta región de Esquipulas había una peregrinación para uno de los Balames. El Balam aparece en el Popol Vuh, se quita este ídolo y se pone al Señor, al Cristo Negro. Bien, aquí tengo una imagen de cuando fui a Tegucigalpa. Aquí está la iglesia de Nuestra Señora de Suyapa. Y aquí estoy también en un museo del centro. Y quiero compartirles también, a ver, un video de una persona, de una señora que es de Honduras. A ver si me permite reproducirlo. Pues la verdad como ya nos sentimos ya como tapachultecas, ya no quisiéramos que nos traten ya como emigrantes, ¿no? Esto en el marco de las celebraciones en honor a la Virgen de Suyapa, patrona del país centroamericano, que los integrantes de la comunidad hondureña realizan en Tapachula con el fin de dar a conocer las tradiciones de dicho país. Bien,
así yo concluiría y diría que es importante conocer nuestros orígenes, no solamente el prehispánico, sino también el colonial, para que aprendamos a amar, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y conociendo esta rica historia de Honduras y de toda la región, podemos nosotros aprender a valorar lo que tenemos. Y yo terminaría aquí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro Catarino. Y a continuación, pues cedo la palabra al arqueólogo Oscar Mir con su presentación sobre arqueología histórica de Honduras. Buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla, ¿verdad? Para... ok, ¿la están viendo? Ya, sí. Perfecto. Vamos a ponerlo en modo... Muy bien, muy bien. Bueno, pues, antes que nada, buenas tardes a todas las personas que están hoy congregadas aquí por este medio, el Zoom, este medio que nos ha unido en esta pandemia, ¿verdad? Todos a nivel mundial. Bueno, pues yo voy a entrar voy a entrar en materia. No sé si estoy bien de audio o me están indicando que me oigo muy bajo. Vamos a subirle. Bueno, ahí estamos subiéndole más. Ok. Entremos directamente al tema que es las investigaciones de arqueología histórica en Honduras. Precisamente estábamos escuchando a los colegas que nos precedieron en estas presentaciones que, bueno, en la época colonial existió una gran dinámica a nivel de lo que hoy es Centroamérica, porque fue el paso entre las grandes áreas del norte y el sur, es decir, en los virreinatos que se encontraban en el norte y en el sur. Centroamérica en el centro fue el gran puente en la época colonial y lo sigue siendo en estos días. Y la investigación de arqueología histórica versa sobre todo en dar luz a través de las investigaciones arqueológicas en aquellos espacios, aquellos momentos históricos, momentos que se quedaron en el pasado y que no tuvieron un registro escrito. Tenemos que recordar que los escritos normalmente nos están hablando de sucesos muy importantes o muy relevantes para una sociedad, dejando de lado el registro de lo cotidiano, de las cuestiones cotidianas, la vida cotidiana, la vida diaria, incluso los procesos constructivos de muchos de los edificios que nosotros conocemos en la época colonial no fueron registrados en su totalidad, sino muchas veces solo el registro estaba relacionado a cuánto había costado la obra material de ciertos monumentos, ciertos edificios, ciertos monasterios, y muchas veces estos mismos gastos que se habían incurrido en cada uno de estos edificios no correspondían a la hechura final de estos edificios. Bueno, observamos dónde está actualmente el territorio hondureño, enclavado pues en el centro de Centroamérica. Y en este mapa vamos a observar las investigaciones de arqueología histórica que se han hecho en Honduras desde el año 1999 hasta el año 2011. Ahí dice 2009 porque, bueno, después se incorporaron un poco de más investigaciones. Casi cubrimos de parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y los profesionales que desde este lapso, periodo de más de una década, hemos trabajado en estos lugares en Honduras. Muchos de nuestros colegas, como el arqueólogo Francisco Heredia, que trabajó con nosotros, el arqueólogo Eric Valles Pérez, el arqueólogo
Ranferi Juárez Silva, en fin, el antropólogo físico Francisco Rodríguez Mota, que en paz descanse, y muchos otros que nos han ayudado en esta investigación de arqueología histórica. Uno de los primeros lugares que nosotros pudimos intervenir fue el Parque León Alvarado en Comayagua, en el centro de Comayagua, y en este lugar pudimos hacer un registro de una fuente colonial que solo estaba mencionada parcialmente en las fuentes, sin dar una ubicación exacta de la misma. Pudimos nosotros ubicarla, pudimos nosotros registrarla y unir datos que teníamos dispersos acerca de cómo era la obtención de agua en la época colonial y la distribución de la misma a través de estas fuentes, una de estas que se encontraba en la plena plaza central de Comayagua. Otro lugar investigado fue la Casa Cabañas, también en Comayagua. Cabe aclarar que Comayagua ha sido el lugar que más hemos investigado, dada la riqueza y la importancia que tenemos de vestigios coloniales, por ser una ciudad la más importante en la época colonial, que se encontraba en esta importancia entre lo que es Santiago de Guatemala hacia el noroeste y León de Nicaragua hacia el sureste. Y la Casa Cabañas, que corresponde a una casa vernácula quizás más relacionada al siglo XIX, que perteneció a uno de los próceres de la independencia de Honduras, el general Cabañas. Y su distribución y lo que corresponde al sistema constructivo de esta casa. La Casa de la Cultura, que fue básicamente excavada e investigada por el arqueólogo Francisco Heredia Guillén, en donde se pudo reconocer, él identificó 3 etapas constructivas de esta casa colonial, desde la última etapa constructiva, finales del siglo XIX, hasta la primera etapa constructiva relacionada al siglo XVIII. Vemos estas evidencias en las fotografías de la parte de abajo. Y las investigaciones en la Catedral de Comayagua, que nos tocó la fortuna de dirigir durante casi 3 años, en el marco del proceso de restauración de esta catedral. La imagen que estamos observando es la imagen de antes de la restauración de la misma catedral. El resultado de la investigación arqueológica nos pudo definir las etapas constructivas de este inmueble, el cual en las fuentes se menciona muy vagamente, casi nulo. No tenemos una planta incluso de las etapas constructivas, ni siquiera una planta original del edificio que ustedes están observando, que se inauguró en 1711, en plenos inicios del siglo XVIII. Y las áreas que se intervinieron fueron las naves, el presbiterio, las salas capitulares, el patio de los Naranjos, el atrio. Con esto pudimos observar también, pudimos realizar investigaciones en los muros, quitando un poco los repellos originales que iban a ser restaurados posteriormente, y observamos este patrón peculiar, que es una superposición de estructuras en lo que corresponde a la fachada principal, teniendo ya este dibujo para tener más claramente qué es lo que observamos con estas intervenciones. Tenemos una fachada del siglo XVII que tiene una superposición de una fachada del siglo XVIII, que es la que actualmente observamos. Todas estas evidencias en conjunto nos dieron una interpretación de la reconstrucción de cómo fue el edificio a través del tiempo, desde lo más monumental que podemos encontrar, que es el siglo XVII, dado que en el siglo XVI podría haber sido una construcción muy endeble, de materiales completamente perecederos, hasta tener una catedral en el siglo XVII con estas características, dadas las evidencias arqueológicas, para después, en el transcurso del siglo XVII, se orientaron, se construyeron otro tipo de estructuras. Vemos precisamente que la fachada principal tiene una altura distinta con respecto a la torre, y ordenada u orientada precisamente con las naves
las tres naves que conforman la catedral, hasta tener pues la última etapa constructiva, que es la etapa constructiva del siglo XVIII, como actualmente la conocemos. Todos estos datos que pudimos reconstruir fueron obtenidos precisamente de las investigaciones arqueológicas. Precisamente el maestro Escobar nos estaba hablando de del monumento a las Cortes de Cádiz. También tuvimos la fortuna de poder intervenir este lugar, el hoy parque o antigua plaza de La Picota, como se le llama, se le denomina este lugar, porque se supone que ahí existía un instrumento de tortura llamado picota en la época colonial, y el monumento a las Cortes de Cádiz, que con base en nuestras investigaciones, los restauradores pudieron intervenir de una manera más coherente, como se encontraba lo más posiblemente en la época colonial, lo más originalmente posible con las intervenciones. Y otro lugar que también se ha intervenido es la iglesia y el convento de San Francisco, ubicado en el casco histórico de Comayagua. Todo esto es Comayagua, donde el objetivo principal era reconocer en dónde estaba el antiguo cementerio del cual nos hablaban las fuentes. Se encontraba en lo que ahora es el parque o la plaza que está a un lado. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas nos definieron que en este lugar en donde vemos esta imagen con las excavaciones, que son los cuadros en negro, donde no se encontró un solo entierro en todo esta área, sino que se encontraron huertos y restos de algunas estructuras relacionados a pequeñas fuentes, a pequeños pilas, como se les dice en Honduras, o estanques para regar sembradíos. Seguramente eran el área de cultivo del convento. En la misma ciudad de Comayagua también investigamos la Caxa Real, la Casa de Moneda, una de las casas más antiguas de Centroamérica. Este era el estado ruinoso en el cual se encontraba este importante inmueble. En Comayagua la mayoría de los edificios son de adobe, de alma de adobe. Hay pocos edificios que son, sobre todo estos que son edificios civiles, fueron construidos en piedra, pero que el sistema constructivo fue dañado desde finales de la época colonial, y el edificio tenía esta fachada, que fue pues precisamente encontrado en los archivos, cómo se encontraba, cómo era en su época de esplendor. Y después de la restauración y de la reconstrucción del edificio, ahora lo tenemos así, dado que nuevamente las investigaciones arqueológicas nos pudieron dar elementos que compartimos con los restauradores para poder tener una reconstrucción, una restauración más acorde a cómo era la antigua casa de Moneda, que en realidad era más casa del gobernador de Comayagua, que en realidad una casa relacionada a el acuñamiento o la hechura. Probablemente era más que nada una casa de bodega de monedas que eran traídas de otro lado, muy probablemente de Guatemala, y la famosa pila de azogue que estamos viendo en la imagen que se encuentra a su derecha, la más grande, que realmente es un reservorio muy pequeño que pudo haber contenido el famoso azogue, ¿verdad? En la misma ciudad de Comayagua tenemos la iglesia de la Caridad de Yescas, en donde nos podemos percatar de sistemas de enterramiento en el atrio, más relacionados al siglo XIX, el convulso siglo XIX en Honduras, que nos dejaron esas evidencias de áreas de enterramiento, y sobre todo antes de la aprobación de la reforma liberal, en donde la secularización de los cementerios, antes de eso no existía un cementerio como tal oficial, un cementerio público donde se enterraban a las personas cuando morían, sino eran enterrados normalmente en las áreas
terrenos santos, como son las iglesias, los atrios, el interior, un espacio relacionado a esto. El exarzobispado en Comayagua también nos dieron estos resultados de investigación, encontrando sus sistemas constructivos. Este está ubicado a un costado de la catedral, y un piso en la entrada principal, un piso hecho con huesos de las patas de bovinos. Y su sistema de acueductos a su interior y de drenajes. Todo esto es del siglo XVIII. La Catedral de San Miguel en Tegucigalpa, una de las más importantes del país, de Honduras, no se dieron como resultado sistemas de enterramiento. Aquí desafortunadamente no pudimos investigar al interior de la catedral, sin embargo se pudieron excavar el atrio, encontrando entierros a una profundidad de más de 5 metros, que posiblemente nos esté relacionando estos entierros a incluso a un momento histórico antes de la construcción del mismo, dado que, como ya dijo el maestro Escobar, tenemos que la iglesia que se encuentra en esta litografía, que fue la principal antes de la iglesia de la catedral, antes de la iglesia de San Miguel, dado que teníamos en este espacio una plaza y teníamos a la iglesia principal en este lado. Después fue sustituida por la catedral de San Miguel y los espacios cambiaron. El excuartel de San Francisco en Tegucigalpa, en donde el objetivo principal primeramente fue recobrar del contexto las evidencias de la cimentación de la torre que fue demolida en la época de la década de 1970, y la excavación al interior del exconvento para encontrar áreas ya muy recientes relacionadas a una época turbia de los años 70, un calabozo ahí, ¿verdad? Saliendo ya del ámbito de la parte central de Tegucigalpa, Comayagua, yéndonos al occidente hacia Antigua, Ocotepeque, pudimos excavar el interior de la iglesia principal del antiguo Ocotepeque, encontrando estas evidencias de etapas constructivas anteriores que no están mencionadas en ningún texto, de cómo fue evolucionando este edificio. Incluso la fachada principal contiene estos elementos constructivos que fueron añadidos o superpuestos, es decir, no una demolición total del edificio, sino reincorporando ya mampostería grande y masiva, utilizándolo como cimentación o utilizándolo como elemento para poder superponer nuevos elementos encima de él, ¿no? Vemos, ahí están elementos vistos así de manera general, como el bautisterio, dos muros, uno de adobe y uno de piedra, puestos uno al lado de otro, un muro anterior de otra etapa constructiva, en fin. Siguiendo en el occidente de Honduras, en la Casa Galeana, en Gracias Lempira, una casa que tiene orígenes del siglo XVIII, pero que fue principalmente habitada en el siglo XIX, el objetivo fue encontrar también sus sistemas constructivos y poder echar un poco de luz acerca del famoso jardín, que fue un área importante para la casa y de renombre incluso a nivel internacional desde el siglo XIX, como un área tan interesante donde se traían incluso especies exóticas ya desde esa época, y el jardín fue muy afamado. En realidad, el jardín no dio mucha evidencia arqueológica por ser un jardín, pero tenemos que, bueno, en toda la casa se pudo excavar estas áreas en negro que podemos estar observando. Podemos relacionarlas a las etapas constructivas de la misma casa y los diferentes usos, ¿no? Cómo fue creciendo la casa, cómo fueron demoliéndose áreas, cómo fue utilizándose. En la misma ciudad de Gracias se excavó el mercado y la antigua normal, en donde se pudo observar igual sistemas constructivos relacionados a estas dos áreas importantes, que es un mercado también muy importante en esta ciudad y en la región, y en también el edificio que correspondía a la antigua normal.
y parte de esto son esas evidencias que quedaron en los mismos edificios y que, bueno, no tenemos un documento fidedigno que nos esté hablando antes de poder utilizar la arqueología como esta herramienta para dar luz a otras evidencias que ahora son conocidas y que coinciden o no con otros elementos históricos que nos ayudan a contrastar estos datos. Igual en la iglesia de Santa Rosa de Copán, siguiendo en el occidente de Honduras, donde se pudo encontrar sistemas de enterramiento en lo que ahora es la calle que está enfrente y en el costado de la iglesia, dado pues estas características de esta iglesia. Yéndonos ahora al oriente de Honduras, en la zona de ocupación inglesa desde el siglo XVII y finalizando el siglo XVIII, quizás ya a mediados del siglo XIX, tenemos el asentamiento de Black River, en donde un importante pirata, William Pitt, se estableció una colonia importante en esta zona como una avanzada inglesa, dejando un pueblo a su paso. Su lápida está todavía in situ, y los vestigios de la fortaleza, que siendo una fortaleza muy endeble, hecha precisamente de adobe, de tierra, no nos dio más evidencias más que la ubicación de los cañones que se encuentra todavía in situ y el montículo del cual nos da la forma de cómo era esta fortaleza. Y hablando de fortalezas, las investigaciones de más de 4 años en la fortaleza de San Fernando de Omoa nos dieron como resultado igual reconocer etapas constructivas, sistemas constructivos del Real, en primer lugar, que fue la primera fortaleza, después la fortaleza masiva de San Fernando de Omoa, una fortaleza que realmente tuvo una vida para la época colonial muy breve, porque fue terminada muy tardíamente en la época, a finales del siglo XVIII, y que bueno, ya después vino el advenimiento de la independencia, los movimientos de emancipación de Centroamérica, de los estados hoy que conforman Centroamérica, y que pues dejaron estas evidencias de ocupación de esta fortaleza, ¿no? Igual observamos en una de las cortinas de la fortaleza de San Fernando estos 3 huecos importantes que corresponden al bombardeo de un barco inglés en esta batalla que tuvieron en la antigua bahía que daba al mar, pegaba las olas ahí en la cortina. Hoy ya está muy retirado el mar por otras cuestiones ambientales, pero bueno, y vemos restos de pipas y otras cuestiones relacionadas a la ocupación y que nos habla de los habitantes de esta zona. Y la reconstrucción de la planta de cómo se encontraba el pueblo colonial de Honduras, y nos observamos aquí cómo podemos reconstruir esto. En la iglesia de Belém, Lempira, también el occidente de Honduras, estamos observando en esta iglesia otro tipo de sistema constructivo. Nosotros al investigar aquí pensábamos que íbamos a encontrar sistemas de enterramiento masivos, dado las características de que en la época colonial todos los entierros se hacían al interior de las iglesias. No encontramos un solo entierro, solo observamos que todo el edificio está sobre una base de roca, de piedra de canto rodado, de roca sin forma, para darle una nivelación al terreno y a partir de esto construir el atrio que está enfrente y la iglesia. La antigua penitenciaría, otra vez regresando a Comayagua, también nos habla de otro edificio, no este edificio que estamos observando, que es del siglo XIX, sino un edificio anterior del siglo XVII o del siglo XVIII probablemente, el cual fue demolido y no tenemos mayor información acerca de cómo era este edificio, sino a través de las plantas reconstructivas que la investigación arqueológica nos brinda. Volviendo a Tegucigalpa, el Palacio de los Ministerios, el antiguo Palacio de los Ministerios, fue primeramente un hospital a finales del siglo XIX y después, durante casi la mayoría del siglo XX, fue el palacio donde se encontraban todos los ministerios
que conformaba el gobierno de Honduras. Sin embargo, antes de eso, en la época colonial, tenemos edificios completamente muy complejos. En esta zona vemos las excavaciones que nos dieron la forma ahí se ven los cimientos de otros edificios que desaparecieron y que tampoco tenemos un registro de cómo pudieron haber sido antes de este edificio importante. Para el siglo XVI, lo quiero remarcar aquí porque es el siglo que menos evidencias nos dan materiales acerca de sistemas constructivos, acerca de edificios todavía en pie. La mayoría de los edificios del siglo XVI en la Honduras colonial son muy perecederos y dejaron muy poca evidencia material. De hecho, la iglesia de la Merced, Comayagua, que fue la primera catedral que tuvo la ciudad de Comayagua, su edificación pertenece más al siglo XVII, lo que conocemos, y teniendo muy poca evidencia in situ del siglo XVI. Igual la finca Jericó en Trujillo, otro sitio tan importante en el país, en la fundación de una de las primeras ciudades. Incluso Trujillo fungió en algún tiempo como capital de esta zona en la época colonial. Después fue trasladada al interior del país tras encontrar otra zona que es el Valle de Comayagua, pero las evidencias son muy escasas, todas relacionadas más al siglo XIX. Y lo que más tenemos puesto, digamos, en pie es en el Valle de Jesús de Otoro, que son precisamente estas evidencias materiales del pueblo de Tenambla, fundación del siglo XVI, y que muy probable fue abandonada a finales de este siglo. Todavía tenemos en pie parte de la iglesia principal de este pueblo, Tenambla, y Tatumbla. Esta iglesia, para que tengamos una visión de cómo eran las iglesias del siglo XVI, completamente de adobe, bajas, con techumbre de madera, relativamente pequeñas con respecto a otros edificios posteriores, en la cual, por el mismo aislamiento en la época colonial, se mantuvieron todavía en pie durante mucho tiempo hasta encontrar estos vestigios en la actualidad. Y su base base de cañón corrido, muy simple, que estamos observando aquí, en su planta principal, ¿no? También en Olancho tenemos el pueblo de Santa María del Real, que es un pueblo abandonado, fundación del siglo XVI y abandonado en el siglo XVII. Probablemente fue abandonado por cuestiones de pandemias, hablando de pandemias, que está muy relacionado a enfermedades que diezmaron la población desde estas épocas antiguas, ¿no? Ubicadas en áreas que son inhóspitas en esa época. En Santa Lucía de Geto, en Comayagua también, las excavaciones de Santa Lucía de Geto, de su iglesia principal, que nos dan pues esta reconstrucción de cómo se encontraba este pueblo del siglo XVI, abandonado del siglo XVII, en donde sí tenemos registro histórico que fue abandonado por una pandemia, creo que fue de cólera, y tenemos todavía estos restos materiales de lo que fue su iglesia. En el piso de la iglesia están todavía in situ las losetas con el cual conformaba todo el piso, de esta forma lo que tiene, y la reconstrucción de cómo eran. Son estas ruinas, tenían una forma un poco más clara de la nave central, la torre y la sacristía de esta iglesia. Cuando se excavó en la década de 1970, se encontraron en su interior muchos restos humanos colocados en un patrón de enterramiento. Parece sí que sí estaba relacionado a que fue utilizada como área de enterramiento precisamente por el advenimiento de esta pandemia, esta enfermedad del cólera. Estoy hablando de pandemia porque estamos muy imbuidos en eso, pandemias a nivel mundial, ¿no? De esta epidemia de cólera a nivel local. Y pues el siglo XVI está relacionado con estas 4 imágenes de estas importantes iglesias, aún actualmente en pie
en Honduras. Quiero finalizar con simplemente darle las gracias por la atención y por la invitación que me hicieron y hablar más que nada sobre que los datos históricos están relacionados a un momento importante en una sociedad. Son registrados los datos históricos relevantes, algunos otros datos que incluso sobreviven a través del tiempo, pero hay muchos datos que se nos pierden. Hay muchos escritos que desaparecen, hay muchas cosas que no fueron registradas y hay otras que no tuvieron la importancia de ser registradas por no parecerles trascendentes. Lo que hace la arqueología en sí es echar un poco de luz a estos datos de la vida cotidiana, a estos datos que parecen insignificantes en su momento, pero que ahora nos dan esa ventana que junto con los documentos históricos nos amplían esta ventana para poder reconstruir este pasado y poder entender más la sociedad actual. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al arqueólogo Oscar Nil Cruz. También, bueno, gracias a todos los que nos están acompañando en este espacio, tanto a través del Zoom como de la página del Facebook del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Voy ahora a proceder a leer algunos saludos y felicitaciones y agradecimientos de parte del público, la audiencia que nos está acompañando tanto desde el Zoom como desde la página del museo, y pues les saludan a los maestros Catarino, el doctor Elías y el arqueólogo Oscar Nil, les saluda Elsie Hernández, El Atinoco, Merari Guevara, Naún Ortiz, Dani Gómez, Serena Castillo, que saluda particularmente a Oscar desde Tehuacán, ¿no? Luisa Lazos, Janet también saluda desde Tehuacán, Yamile, no tengo el apellido, pero nos saluda desde Huntsville, Alabama, y también tenemos saludos desde Cane, La Paz, y agradecimientos por la presentación. Ahora bien, tengo algunas un par de preguntas que quisiera leerles, y comentarios que son tanto principalmente para Oscar y para el maestro Catarino, ¿no? Un primer pregunta, nos dice si hay datos de aplicación de cerámica vidriada en el caso del arte colonial hondureño y sobre todo en relación a la tradición de los Cristos negros, preguntan si también hay tradiciones similares respecto con Santiago Ecuestre, ¿no? Con la tradición de Santiago Ecuestre. Y para Oscar, creo que es Leonel González del instituto, nos dice que, bueno, hay información sobre algunas construcciones en la época colonial que se pueden encontrar en el Palacio Episcopal de Comayagua, que se quemó hace algunos años, y puede rastrearse esa información en los libros copiadores. Entonces, no sé cómo ustedes quieran responder. Le cedo la palabra al maestro Escobar. Sí, bueno, acerca de la aplicación de la cerámica vidriada, aún no existen unas investigaciones así en forma, ¿no? Sistematizada. Se han hecho algunos estudios. Ahí yo mencioné en una iglesia, pero nada más relacionan lo que es la construcción, la parte física, en ello nada más, pero no se han hecho estudios sistemáticos. En el caso de San Manuel de Coloete, hay una organización española en particular que está haciendo una reconstrucción al interior. Y ellos están haciendo esta reconstrucción en San Manuel y en San Sebastián también, pero nada más lo que es la nave, ¿sí? La nave y la parte de la fachada y restauración de algunos bultos, de algunas pinturas, pero hasta ahí respecto de las técnicas. En el caso de la iglesia de San Francisco, que son de Comayagua, y no es nada más en el caso de ese templo, han habido en otros también donde han habido saqueos. Sí, hemos perdido algunos, digo, porque pues somos de la región, ¿no? Hemos perdido ese patrimonio, ¿no? Y habría que ver si existe algunas políticas que protejan ese arte, ¿no? No solamente la restauración, sino también la difusión.
Respecto a la pregunta de los Cristos negros, yo me enfoqué más a las cuestiones de lo antropológico que tiene que ver con las leyendas, las creencias. Rastré algunas leyendas que son de tipo colonial, por ejemplo, en el caso del Cristo negro que le hizo un milagro a una señora en Puerto Cortés, y en la parte de lo que es Belén, en la parte de San Manuel, ya con la frontera con Guatemala, existe mucho testimonio acerca de milagros, ¿sí? En la cuestión de los milagros respecto a los Cristos negros, pero todavía estamos en esa búsqueda de más leyendas relacionadas a lo colonial. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente esta que tiene que ver con los pueblos mineros, ¿no? La colonia lo relacionamos con la minería y también con las cuestiones de las leyendas, porque, por ejemplo, hay una leyenda donde se encuentra un lagarto de oro, pero eso provoca que la mina se colapse. Pues esa sería mi participación, que apenas se está haciendo pues ese tipo de investigaciones. Gracias. Perfecto. Con respecto a lo de los tipos cerámicos, vidriados, mucho de lo que sabemos de los análisis cerámicos en lo que es Centroamérica está más relacionado a las investigaciones que se han hecho primeramente en Antigua Guatemala, con un montón de proyectos de investigación histórica, ¿verdad? Y con las investigaciones de la doctora Katy Lendigan, que tiene ya una secuencia bastante importante para poder utilizar como elemento de base, como una herramienta importante para poder analizar la cerámica que podemos encontrar en estos yacimientos coloniales, ¿verdad? Ahora sabemos que la pasta blanca, cuando se puede observar ya macroscópicamente, está más relacionada a pasta que viene de Europa, con una pasta de otro color, ¿verdad? La pasta se observa cuando se quiebra la cerámica y se ve en el centro. Cuando es de otro color es más de una producción local. Y mucho de lo que tenemos en Honduras es una producción local. Siempre hay importaciones de todo de Europa. Recordemos de que viene mucho de México a través de Guatemala, pero la mayoría del material es local, ¿verdad? Con respecto a lo que quiero hablar un poco de Coloete, de San Manuel, de Coloete y de las dos iglesias esas importantes que están en el occidente de Honduras, en el departamento del Empira. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia presentó un proyecto precisamente en el año 2005-2006. Desafortunadamente no se ejecutó un proyecto arqueológico en estos dos importantes edificios que nos hubiera encantado poder excavar, porque, bueno, primeramente la población no estuvo de acuerdo en que nosotros fuéramos a excavar su templo, ¿verdad? Y después ya no se realizó este proyecto por otras índoles políticas, que los que vivimos en Honduras conocemos el año 2009, no vamos a ahondar en esto, puede relacionarse mucho a que muchos proyectos se pararon. Pero bueno, la restauración de estos dos grandes monumentos del siglo XVII están más relacionados a la restauración de la fachada, de las paredes, del artesonado, más que del piso, ¿no? Del piso sí no quieren que se toque, entonces pues si hay una intervención en los pisos tendremos que intervenir porque al igual que en nuestros países, en México, en Guatemala, en Honduras, y así podemos seguir enlistando, hay leyes que protegen el patrimonio cultural y en el caso de Honduras se llama la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, en donde se establece que monumentos coloniales, todo lo prehispánico, todo lo colonial, todo lo republicano es patrimonio cultural de Honduras y no puede sustraerse sin permiso, no puede destruirse, no puede modificarse y todo eso. Ahora, la realidad puede ser muy distinta a lo que dice un papel, pero precisamente nos toca nosotros, desde parte del instituto, estar continuamente
monitoreando este tipo de proyectos, este tipo de situaciones. En Santa Bárbara, vamos a ver, ¿no? En Ocotepeque, en Sencenti, se encontró en una restauración de una de las iglesias también del siglo, que pertenece al siglo XVII, siglo XVIII, a restaurar la fachada principal y eliminar algunos repellos muy gruesos, se encontraron los nichos originales de esta iglesia con incluso sus esculturas en bulto, que no fueron retiradas, sino solamente fueron tapadas, tapiadas parcialmente, después reutilizadas como y hacer así una superposición de estructuras. Cuando viene la restauración se encuentra con esto, ¿no? Y obviamente no hay memoria en el pueblo, no va a haber memoria, así 300 años antes, ¿no? Por lo tanto, igual el instituto interviene para determinar qué se hace con esto, cómo se va a restaurar, y bueno, eso es en este sentido. Excelente, muchas gracias. También tenemos algunas preguntas desde el Facebook, específicamente de, bueno, a Francisca Oviedo nos pregunta qué bibliografía y o fuentes documentales recomiendan para pues, lo referente a la arquitectura colonial, específicamente religiosa de Honduras. Yo les recomiendo primeramente, hay un libro del doctor Mario Felipe Martínez del Castillo que se llama 4 Centros Coloniales, ¿verdad? Y aquí pues nuestros amigos historiadores como con Julio y nuestro historiador Escobar nos pueden ahondar un poco más en eso, pero yo recomiendo principalmente este libro, que es como introductorio para conocer los 4 centros más importantes, que es Tegucigalpa, Comayagua, Choluteca y estos centros en Gracias, creo. Y en efecto, bueno, por alusión, ¿no? Para ampliar, en efecto, el texto del doctor Mario Felipe es oral, ¿no? Como clasificando estos 4 centros, pero también se puede agregar un texto que además digamos, la información la redacta el doctor Mario Felipe siempre, pero que fue editado con el Banco del Ahorro Hondureño, ¿no? Creo que en el 2000 y algo, ¿no? Con fotografías de Paul Martínez, y es por las rutas del Añil y La Plata, que tiene también no solo de arte de mobiliario, ¿no? Sino también pues, de mucho arte inmueble, específicamente de arquitectura religiosa, y también los clasifica, ¿no? en estos centros religiosos. Pero falta aún mucho trabajo que hacer desde el nivel de la arquitectura recientemente, y quiero apuntar este dato porque es muy importante, sobre todo en relación a lo que el maestro Catarino menciona. La historiadora del arte, Gabriela Ugalde, que está haciendo su doctorado en estéticas de la UNAM, ha trabajado sobre las relaciones entre Comayagua y el arte, la producción artística, específicamente a nivel arquitectónico en Chiapas, y cambia las maneras del análisis de la maestra, la doctora Ugalde, digamos, cambiar la ruta de orígenes y de influencias. O sea, originalmente se piensa que la ruta era del centro de México, Oaxaca, Chiapas, Centroamérica, y más bien la doctora Ugalde está proponiendo un viraje donde los maestros creadores más bien parten de Nicaragua y de Comayagua y de Guatemala hacia Chiapas, ¿no? Y bueno, también está el caso del famoso retablo de la Catedral de Puebla, que se supone fue construido por un maestro, no recuerdo el nombre ahora, pero fue un maestro que procedía de Nicaragua, ¿no? Y aparte que no es un dato menor, considerando que el retablo de Puebla tiene las primeras columnas salomónicas de la Nueva España. Entonces, más bien en esa idea de pensar la influencia desde el centro de poder hacia las periferias, ¿no? Estamos pensando digamos, como una doble vía de comunicación, y que el maestro Catarino también nos los muestra en su ponencia sobre pues, la influencia que la fuerza que está teniendo la tradición de la Virgen de Suyapa
en Tapachula. Y una pregunta más de Odette Villeda, que pues específicamente para Oscar Nil, ¿cuál es el registro arqueológico inmueble más destacado que pueda considerar usted? En arqueología histórica, la Catedral de Comayagua, definitivamente. Fue un proyecto muy importante de más de 3 años que nos dieron muchas evidencias, más que cualquier otro sitio excavado con presencia colonial. Puedo decir así sin duda la Catedral de Comayagua. Y fíjese, Yo maestro quisiera Julio. comentar algo. Ay. Sí, adelante, maestro Elías. Sí, yo, bueno, quisiera comentar que también a futuro sería bueno hablar sobre la arqueología subacuática en Honduras, ¿no? Porque en esta ponencia no se habló mucho de ello, ¿no? Pero consideremos que el territorio hondureño tiene el Golfo de Honduras, ¿no? Y debe haber una gran cantidad de pecios hundidos, barcos hundidos dentro de este golfo, que llegaban a través de todo el Caribe, ¿no? Entonces, y también hacer estudios más de tipo antropológico, de cómo los santos, digamos, los símbolos cristianos y católicos que se han difundido en toda la región fuera de Honduras, ¿no? Y que ha llegado hasta el sur de México, hasta el caso de Tapachula. Entonces, es muy importante mencionar todos esos trabajos que se pudieran hacer a futuro y también hacer trabajos de paleografía en el Archivo General de Indias, en España, que debe haber gran cantidad de información que está inédita. Y pues aprovecho también para felicitar a los compañeros, al profesor Oscar Neil y al profesor Caterino Escobar por su excelente presentación de esta temática, ¿no? En la que hemos estado invitados, y pues agradecer también al Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula y a ti, como Julio Méndez, como moderador, ¿no? Y también por conocernos aquí a través de estas pantallas cibernéticas, ¿no? En las que estamos, aprovechar, ¿no? Y pues sentirnos contentos de que estamos hablando de la cultura hondureña, ¿no? Hacia el mundo, ¿no? Es decir, nos están escuchando en muchas partes y pues esperemos que también se conserve. Yo ese rato mencionaba del incendio que hubo en Nurio, en una capilla del siglo XVI con excelentes retablos y dibujos que se habían sido conservados. Y hace como 3 semanas se incendió, ¿no? Y pues desgraciadamente pues es un patrimonio no renovable. Y pues estaba recordando el San Manuel Coloete, que tiene retablos de madera, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar siempre, pues, todos los días, ¿no? Proteger ese patrimonio, incluso registrarlo, ¿no? Porque pues si no se registra, pues si se pierde por algún incendio, como ocurrió con Nurio, en la Purépecha michoacana, pues es una pérdida no solo en este caso para México, sino para el mundo, ¿no? Y todo el patrimonio colonial que hay en Honduras, pues es patrimonio de la humanidad, y pues debemos estar conscientes de la preservación, ¿no? Y esa es la idea también de presentar esta ponencia para pues todos los que nos escuchan, pues tengamos ese conocimiento y la responsabilidad de cada uno de nosotros, y vamos, pues no hay que grafitear, pero yo lo digo para los muchachos, ¿no? Para no grafitear en los monumentos, porque muchas veces se grafitean, ¿no? Y que bueno, yo hago trabajos de graffiti, ¿no? Pero respetar, ¿no? Los monumentos coloniales, porque hay otras partes donde se puede grafitear, ¿no? No estoy en contra del graffiti, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, estoy muy agradecido y pues les envío un abrazo a Catarino Escobar, mi paisano de Mazatán, Chiapas, chapaneco, y a mi querido amigo Oscar Neil, de poblano de corazón, ¿no? Ahí les envío un abrazo y un afectuoso saludo, y a ti, Julio, también por estarnos aquí. Esperemos que a futuro podamos seguir presentando otros temas. Es lo que quería decir, nada más. Y mucho gusto.
Muchas gracias, doctor. El placer es totalmente mío y de todos, creo, los que estamos acá. El maestro Catarino tenía también algo que comentarnos. Sí, lo que quería comentar, agradecer al instituto por habernos invitado, maestro Elías. También quería comentar acerca de que los Cristos Negros, existen unas representaciones incluso en Estados Unidos y Canadá, en la cual el Cristo Negro se ha llevado a esas latitudes. Es decir, toda esta cuestión de las mentalidades, los trabajadores cómo llevan no solamente su fuerza de trabajo, su mano de obra, sino también todo ese imaginario, sus leyendas, sus costumbres, la gastronomía. Y pues no me queda más que agradecer y mandar saludos a Sinaloa, a la maestra Paola, a todos los que nos están viendo y escuchando, a Chiapas, a Mazatán, al maestro Teodoro Au, Juan, en Guatemala también, tengo muchos amigos, la maestra Yoli, espero que nadie me diga, hey, no maestra, saludos, a Argentina también, y pues a los que estuvieron aquí con nosotros en Zoom, a Audrey, Eran, y pues a todos, y maestro Oscar, un abrazo fuerte también, Julio, José, muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. No sé si Oscar quiere darnos unas palabras de cierre. Sí, perfecto. No, pues antes de agradecerle a todos los involucrados, como el panel, nuestros colegas que están aquí, a todas las demás personas que nos están siguiendo por los medios digitales, pues que se nos haga costumbre estos webinars, que no podemos decir todo en media hora. Hay muchos temas que se quedaron. Creo que no era el momento de hablar de arqueología subacuática porque este es otro tema por aparte. Sin embargo, quiero ahondar en ese sentido de que la arqueología subacuática en Honduras está pues no está desarrollada, se han hecho muy pocos trabajos, de hecho ninguno en lo que es el Golfo de Fonseca, todos están relacionados a lo que es la costa norte, solamente en el registro de vestigios, no de excavaciones, no de otras cosas, porque obviamente la arqueología subacuática es muy cara, se requiere de muchos elementos que no tenemos y que, bueno, siempre estamos pendientes como de la parte institucional a la cual represento, de estar siempre pendientes de esto. Con respecto a los registros de las iglesias coloniales, bueno, existe un inventario de bienes coloniales que también están en el instituto y que aquí Julio no me dejará mentir porque trabajó en ellos en algún tiempo cuando yo te conocí en el instituto, que hay un registro importante y de todo el acervo colonial, no solo de los edificios, sino de el registro de los bienes muebles que corresponden a cada uno de estos edificios coloniales, tanto religiosos como civiles. Y bueno, el artesanado de madera es muy relacionado al siglo XVII, XVIII, y que la mayoría de las iglesias en Honduras que aún se conservan, que son coloniales, tienen artesanado de madera, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar pendientes de cada una de ellas, pero afortunadamente existen más profesionales en el Instituto de Antropología y en otros lugares que siempre están velando por el patrimonio. Siempre existen robos, claro, esto es algo que como un delito que viene a afectar y a destruir nuestro pasado, está presente no solamente en Honduras, sino en todos nuestros países, ¿verdad? Pero haciendo conciencia en la gente de que el patrimonio cultural es herencia de todo mundo, no solamente de unos cuantos, pues entre más gente tenga esta conciencia, menos robos vamos a estar reportando, ¿verdad? Y el ojo de que no podemos poner un policía en cada una de las iglesias, sino que los ojos que protegen el patrimonio cultural somos todos. Eso es todo lo que quería decir y muchas gracias y un abrazo a todos los presentes. Gracias. Bien, muchas gracias, Oscar, por estas palabras de cierre. Muchas gracias al doctor Elías Rodríguez, al maestro Catarino. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo desde el Facebook, que se han mantenido pues esta hora y media, casi ya 2 horas, ¿no? de plática interesante sobre las temáticas relacionadas a la geografía histórica, la arqueología histórica,
y la antropología en relación al patrimonio material e inmaterial, también colonial y religioso de Honduras, ¿no? Como menciona Oscar Mira, es importante hacer un llamado para continuar con este tipo de espacios. El Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula está abierto a quienes deseen, ¿no? Desarrollar este tipo de actividades, y somos una institución pues comprometida con el resguardo del patrimonio material e inmaterial, si bien de la costa norte, pero también del resto del territorio hondureño. Pues nada, no me queda más que agradecerles nuevamente e invitarles a que estemos pendientes de la agenda que el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula mantiene. Hasta pronto. Adiós. Arriba Honduras, arriba Chiapas, ¡Viva! arriba Sinaloa, viva Honduras. ¡Viva Tapachula! ¡Viva Honduras! Chiapas, San Pedro Sula. Arriba San Pedro, arriba Centroamérica. Chiapas, arriba Puebla. Tapachula, gran Tapachula. Muchas gracias, amigos.